Saludos mis amigos de Únicamente Fútbol, qué gusto y qué placer enorme saludarles aquí en la pantalla de Food TV, en nuestra casa, restaurante Vaporetto Pura Brasa, en el centro comercial Plaza Citizen, aquí en Belén. Hoy con un hombre que tiene mucha historia en el fútbol de Costa Rica, un buen amigo de la casa de Únicamente Fútbol, que superó más de 500 partidos en la primera división y con un padre que también hizo historia en el fútbol de la máxima categoría. Marvin Obando Jr. Marvin, ¿qué tal? Bienvenido a Únicamente Fútbol, ¿cómo estás? Un gusto, Minor, gracias por la invitación, contento de estar aquí, espero poder hablar bastante de fútbol, aprovechar el tiempo. Estás un poco lesionado, ¿cómo sigue tu salud, por cierto? Sí, tuve una operación hace una semana, corrigiendo lesiones de fútbol de hace mucho tiempo, pero aquí estamos. Carlos Serrano, ¿qué tal? Hola. Gusto tenerlo nuevamente por acá. Minor, siempre es un placer estar con ustedes en Únicamente Fútbol porque se conocen historias, porque se conocen proyectos y hoy con un invitadazo que tiene decenas o cientos de anécdotas en tantos años ligado al fútbol. Eso sí, Griselda Chacón, bienvenida a Únicamente Fútbol. Gracias compañeros, buenas noches a ustedes allá en sus casas, muchas gracias por acompañarnos una semana más acá en Únicamente Fútbol y por supuesto que vamos a estar súper entretenidos con las anécdotas que nos vienen a contar acá nuestro invitado especial y además de eso también traemos noticias del fútbol internacional y muchos otros datos más interesantes. Así es, vamos a arrancar hoy con la sección de fotografías, Marvin, en un repaso de la historia tan amplia de tu carrera profesional y esto a mí me encanta porque son pocos los jugadores que han tenido la experiencia, Marvin, y la fortuna de lo que usted ha vivido. ¿Qué significa esa fotografía? De eso, muchas cosas, porque en ese estadio anduve yo de meses, mi mamá me andaba en la pancita, como digo yo, y siempre soñé jugar ahí, y lo pude lograr, y estar con ese señor que está en la foto, que es mi padre, pues es un orgullo. O sea, fue campeón con Heredia, pude hacer lo mismo. El último campeonato que Heredia tuvo después de muchos años lo celebré con él y yo le prometí en algún momento poder devolvérselo y lo celebramos después de 19, 18 años que Heredia no fue campeón. Qué bendición. Ahí usted tenía que, Marvin, un año, tal vez. Sí, podría tener eso, sí, creo que sí. En el estadio. Sí, Exacto, como nos dice mi acordar. mamá, comiendo chicles pegados debajo de las sillas. ¿Y su papá en esa foto cuántos años aproximadamente? Ahí Empezando- papi, eso fue en 2010, papi fue asistente de don Orlando León, también lo tuve de asistente, jugué en contra, en cancha, lo tuve de asistente, que creo que fue una etapa complicada para mí porque eran regaños todos los días. De él. De él porque tenía que corregir esto, que centrar aquí, que esto, que aquí. Dentro y fuera de la cancha también. Vieras que más que todo ahí adentro, porque papi fue lateral, yo también, entonces terminar el entrenamiento y era trabajo extra con él. Claro. Y nada como él me dice a mí, coquis, que me dicen a mí en mi casa, sino que era Marvin, vamos a trabajar, y a veces era un poco tedioso, pero era parte de. El grupo, tus compañeros, ¿cómo veían esa relación asistente técnico y Marvin Jr. En el camerino? Vieras que la gente siempre ha visto que nosotros somos como muy diferentes. Él es como un poco más de risas, más emotivo, yo soy un poco más serio. Sí vacilo con mis amigos y todo, pero a la hora de trabajar no. Yo soy enfocado en lo que yo quiero y con él la relación era muy seria. O sea, dentro de la cancha era muy seria, aparte de que ya vivíamos él por su lado, yo por el otro, entonces nos veíamos solo en las mañanas. Entonces ya era algo bonito porque no nos veíamos mucho normalmente y lamentablemente para nosotros ese torneo llegamos a la final, que fue que perdimos en penales con la famosa mano de Paulo, de mi amigo Gabas. Ah, de Gabas, sí. En el Alejandro Morera Soto. 2010. Estuvimos a 3 minutos de ser campeones. Eso fue en diciembre del 2010. 2010, que no se me olvida el momento que cayó ese gol, Minor. Como sonó ese estadio, la liga ese día fue algo, pareció un cementerio. Eso sí, pareció un cementerio todo el partido porque íbamos ganando con gol de Mambo. Pero al final se nos vino la noche, como decimos nosotros, y en la tanda de penales pues no estuvimos bien. Claro, hay una fotografía que viene a continuación, Marvin, que quiero que me relate, bueno, esta es una, y ahorita vamos a ver la otra, pero hablemos, devolvámonos a la otra fotografía. ¿Cómo dimensiona ver a su papá en una Copa del Mundo, en el verano italiano, la primera en la historia de Costa Rica a nivel mayor? Vieras que uno ahora ya grande se da cuenta de lo que él significaba a nivel nacional, porque yo estaba en la escuela, estaba en primero, segundo grado,
y me acuerdo que en ese momento tenía varicela, no se me olvida, mi mamá me había tenido todo lleno de crema, en ese tiempo le ponían un montón de crema, y llegaba la gente a saludarnos a la casa y nos decía, su papá está en el mundial y qué chiva y esto y qué honor y todo el mundo pues lo trataba uno diferente y en la escuela también, pero ya cuando yo lo vi en ese partido que fue contra Checoslovaquia, Sí. hasta que uno, bueno, al día de hoy todavía se me ponen los pelos de ver a mi papá ahí, de que no cualquiera podía estar en el primer mundial de Costa Rica y fue un esfuerzo que él hizo como jugador, como padre, de sacarnos adelante a nosotros y poner el nombre de Costa Rica en alto. Desde la óptica del hijo, buen jugador su papá, Marvin. Yo lo vi, para mí ha sido el mejor en su posición, para mí. Después está Carlos Castro. Okay. Para otra gente ha sido, hace poco lo dijeron, papi me lo ha dicho, bueno, ahorita me acuerdo el nombre del señor, pero muy buen jugador. Y papi no era lateral izquierdo, papi era derecho. Fue que papi tuvo un accidente de tránsito y tuvo que aprender a patear con la pierna izquierda. Wow. ¿En qué momento? ¿Y Cuando cómo mi se da mamá estaba embarazada. Sí, Oh. eso, yo soy derecho Ujú. y yo terminé jugando mi carrera lateral izquierdo porque la gente pensaba que yo era izquierdo y mi papá siempre fue derecho. Fue que Una habilidad adquirida con el tiempo. la de tuve su que papá. aprenderla porque tuve un entrenador, don Carlos Watson, que él me dijo, si usted le da variantes a un cuerpo técnico, vas a poder jugar en diferentes posiciones. Y fue lo que tuve que ir aprendiendo con los años. Abrió un espacio ahí, yo iba. O sea, yo tuve que aprender así. Papi tuvo que aprender a patear con la izquierda, al punto de que se hizo uno de los mejores laterales izquierdos del país, pero era derecho. Y de los jugadores con más partidos en la historia del fútbol de Costa Rica. Sí, para mí 686 partidos es el que más tiene, es el que tiene 2 olimpiadas, tiene un mundial, Ujú. tiene un récord bonito. O sea, cuesta que lo superen con el tema de las olimpiadas. ¿Y Eso cómo sí. era, cómo es también ese detalle, padre e hijo, pero el hecho de tener a ese papá futbolista, luego usted meterse en el fútbol y que llegue esto también, Esa foto. encontrarse en una cancha? ¿Cómo era esa relación padre-hijo? Porque evidentemente el fútbol te priva de muchas cosas. Siempre el estudio en la casa fue primordial y mi mamá siempre era hay que estudiar, y él siempre me lo dijo a mí, si usted llega a pasar 6º grado, yo lo voy a llevar a Heredia. O sea, esa era una promesa que él me había hecho. Él jugaba en Heredia. En ese tiempo se llamaba Mosquitos, Claro. o Mosco. Sí, sí, sí. Y yo pasé y fui. Y ahí empezó mi historia. Ya él al tiempo sale de Heredia. Yo me quedaba viendo los entrenamientos de Heredia en esa gradería. Y yo decía, en algún momento yo voy a estar ahí. O sea, ese era un sueño que yo tenía siempre. Y por cosas de la vida, cuando pasé 5º año, llegué a entrenar y don Orlando León llegó al camerino, tocó la puerta, yo era un niño. Y me dijo, usted a partir del lunes se presenta con nosotros a entrenar. Yo decía, acabo de pasar 5º año, ahora sí, ¿qué le digo ahora a mi mamá? Hijo de pucha, yo me decía así. Y empezó mi historia, la semana debuté en Primera División. Marvin, esa foto es de los momentos que más atesoras en tu vida hoy en día. Sí, porque primero él no quería que jugáramos, él, o sea, él no estaba de acuerdo, porque él estaba terminando su carrera, pero aún así jugaba muy bien, y Punta Arenas tenía un equipazo, y ese día viajamos juntos, y yo en mi inocencia, yo le decía, papi, hoy me lo voy a bailar. Ay papi, me decía, yo me llamo Marvin Andrés, me decía, ve Andrés, póngase serio, yo no quiero golpearlo ni nada, Porque en la cancha porque era otra cosa. Ah, sí, a lo que se Entonces, dedicaba. ¿Vivían juntos en ese momento? sí, claro, en ese tiempo vivíamos juntos, vivíamos en Cuatro Reinas, en Tibás. Mi mamá estaba justamente detrás de esa foto, mi mamá está ahí sentada con Yo mi no hermana. quisiera ser la mamá tuya en ese Ajá, momento, porque el conflicto y era el con vos y con conflicto, el, sí. mira, o sea, mi amor, Inclusive mira él me esta regaló cosa. esos tacos, porque esos tacos estaban recién salidos, él usaba Copamundo, o sea, ese era el taco de mi papá toda su vida. Y deliciosos, Y dicho sea de deliciosos. paso. Y yo no me alcanzaba para comprarme unos tacos porque ganaba 6,000 colones. Entonces él me regaló esos tacos, se los habían dado en Punta Arenas. Y el partido se complicó, minor. Ese día Heredia teníamos que ganar y Punta Arenas metió como 3 o 2 goles. Claudio sí se hizo un golazo. Claudio Fabián. Y se complicó. ¿Y la marca de ese día entonces? Jugué como ¿En qué 30 terminó? segundos. O sea, jugué Ya 30 ganó. segundos. Fue más emotivo el coso, el momento, sí. hubo espacio para Que la marca. no, o sea, para nada. Pero por lo menos puedo decir que estuve con el. No, en cancha. y pocos, yo creo, vea, No, yo soy el único- es que el a eso único, sí, en voy, Centroamérica. es que yo estaba Ajá. echando el cassette para atrás y tratando de acordarme de alguna situación, Marvin, y sí, No, solo no, ustedes. Solo nosotros tuvimos esa oportunidad.
Y lo que me decís, ese chip competitivo, Ah. puede ser mi hijo, pero si Pero lo no, tengo no, que no, pasar, voy. Pero vieras que después, a los años, cuando Heredia queda campeón, yo tengo un video donde jugamos los campeones contra los ex campeones, que eran ellos. Y hay un video donde nosotros nos toca jugar por la banda. Entonces yo le dije, vea lo que es la vida. Sí. Ahora usted me dice que no le tire la bola larga. Así. Mi primer campeonato con Heredia. Qué bonito, ¿verdad? Porque, pucha, y también tu mamá, tu hermana, Sí. que forman una, vamos a ver, son parte de la historia invisible para nosotros, pero que juegan un papel Sí, muy ya muy ellas importante ahora para al ustedes. final ya estaban cansadas, o sea, ya no les gustaba ir al estadio. Principalmente, bueno, mi mamá y mi hermana por el maltrato, ya eran 20 años, 22 años con mi papá, 22 años conmigo, Sí. ya no es- les es hacía gracia, agotador. o sea, ya no. El último campeonato que celebraron ellas fue ahora en San Carlos, En San que lo Carlos, sí. disfrutó mi hermana, porque ser campeón con un equipo atípico en el Claro. fútbol, 2019. 2019, que Heredia es un pueblo, fue una cosa, pero ese campeonato, imagínate, o sea, Este es el esperadísimo. ese campeonato yo lo disfruté tanto, Ahí está Ismael Gómez. sí, Y ese campeonato fue el que disfrutaste y celebraste con tu papá también Sí, en la sí, cancha, sí, que sí. se lo dedicaste a él porque fue también Sí. como en la primera foto que compartimos, sí. que fue el campeonato también de Heredia y lo disfrutaste y le dijiste, en algún momento en yo algún también momento, voy a celebrar porque 6 esto meses con vos. antes él estaba conmigo Sí. y lo quitaron, y lo quitaron de Heredia, y bueno, ese día que ganamos, yo no pude jugar la final. Ahí me pasó una no mala experiencia, sino que había un rumor de que yo iba para Saprissa. Y sí hubo una llamada, pero ¿qué me iba a querer ir yo para Saprissa si siempre había querido jugar? Claro. Yo, digamos, era de esas personas de que sí era herediano. O sea, yo quería jugar en Heredia. O sea, ahora la gente puede decir, ¿qué le va a gustar? No, yo quería jugar en Heredia. Usted o se sea, ponía, Marvin, el uniforme en el camerino del Herediano y usted decía, esto es lo que yo siempre era el sueño anhelé. que yo tenía siempre, toda mi vida jugar en Heredia desde Así pequeño. como muchos pudo haber sido el Saprissa, pero en tu Claro. caso siempre fue Herediano, Herediano. claro, porque evidentemente también desde que Sí, estabas desde que pequeñito estaba. ya tenías ahí. Y me acuerdo que don Odir, antes de un partido llegó y me dijo, ¿ya firmaste a Saprissa? Y yo, no, profe, yo no he firmado, se lo juro que yo no he firmado. Y no sé si eso hizo para que yo no tomara en cuenta, pero no quedé ni en banca ese día. Y para mí Allá fue en Guapiles. en Guapiles. Aquí sí, pero allá, cuando salió en el periódico que yo era interés, porque hacían falta laterales izquierdos, y yo no era izquierdo, pero hacía falta, no quedé. Pero el contacto sí había sido directo, es decir, sí existe Sí una hubo, relación. sí un hubo una contacto persona directo. que me llamó para ver cómo estaba mi situación contractual con Heredia. Me acuerdo que Harry McLean me hizo una entrevista ahí y todo, que eso está todavía en YouTube. Ya Siempre. firmaste en Saprissa, ¿ah? Y eso hizo que Una afirmación. Por culpa de Harry McLean no jugó. el negro, digamos Tuvo que su sí, cuota, negrito, tuvo su cuota de negrito, ahí, responsabilidad. y varias personas me preguntaban, ¿firmaste? Yo, no he firmado. Es Y que eso- bastaba para decir Sí, algo Para que le así. recordes en Sí, 120. ahí está esa entrevista. Sí. Esa foto es bien bonita con un buen amigo tuyo. Ah, Marvin. sí, esa fue... ¿Fue cuando hizo el golazo? No, ese fue otro día. Esa ha sido mi mejor pareja de cancha. O sea, nos entendemos como si nos conociéramos de toda la vida. Fue algo que Jafet nos dijo cuando nos llevó a Herediano otra vez. Ustedes parece que jugaron juntos toda la vida, porque jugamos juntos en la Universidad de Costa Rica, jugamos juntos en Heredia, jugamos juntos en San Carlos, y casi que jugamos juntos en Grecia, solo que yo ya me vine. Sí. Pero ese día él hizo un golazo para variar, porque solo golazos hacía, y yo le decía, pelón, qué golazo. Qué pierna. Y bueno, yo tengo un montón de fotos con él, somos muy amigos. ¿Qué hizo Marvin que se diera una conexión tan buena en la cancha? Minor, a ver, cuando uno va a mejenguear, a veces tiene afinidad con alguien. Sí. Y Esteban y yo jugábamos como si fuera una mejenga, algo raro. Yo le decía, pelón, se la tiro por aquí, taquito, pum, y jugábamos de memoria. Así tuve también a José Sánchez, que muy buena pareja, Ajá. José Luis Cordero, otra muy buena pareja. Tuve Bernie Burke, Eder Solórzano, Raymond Salas. Así he tenido muchas parejas Pero era Esteban, un tema, pero que Esteban. también pasaba por, a ver, una relación dentro y fuera de la cancha igual, similar. Afuera de la cancha también tenían esa Sí, siempre, sinergia. con esos que te dije, siempre tuve muy buena amistad, Ajá. muy buena amistad. Ya cuando yo llego a Santos, todos esos chiquillos, el Solórzano, Bernie Burke, Raymond Salas, ellos estaban empezando, entonces eran como hijos de uno, Ujú. y uno les enseñaba, Padrinos, baja, Claro. era Y seguro Esteban ponía en el camerino los Red Hot Chili Peppers siempre, y ya entraba o sea, eso es normal, entonado. eso es normal en el pelón, o sea, normal. Qué bueno. Vamos a ver otra fotografía hoy con Marvin Angulo, Marvin Obando, perdón,
que Marvin Angulo también vino hace poco al programa. Honduras. Sí, partido internacional y también Luis me puso capitán ese de día. capitán, ¿verdad? Sí, Luis Antonio Marín, buenas anécdotas con Luis, muy buen entrenador, me dejó una cicatriz aquí en la ceja, Luis, Ah, sí. en la final del 2010 que perdimos en penales, en el Estadio Heredia, yo me iba a ir solo y Luis saltó y Luis me abrió aquí 9 puntadas. No. Luis tiene una cicatriz aquí atrás mía. Y me acuerdo que estábamos ahí en Honduras y en el ascensor iba yo con Patrick y le dije, Negro, esa cicatriz se la hice yo. Dígale, pero Luis es muy serio. Sí. Y cuando Luis llega a San Carlos, pues una persona muy trabajadora, venía de la escuela de Pinto, se trabajaba demasiado al punto que logramos el campeonato. Claro. Y ahí en Honduras fue una pretemporada muy bonita, andábamos en Estados Unidos, en Honduras, y Luis me puso de capitán. En la pretemporada Álvaro no estaba, Carlos Acosta estaba en banca en esos momentos y me tocó representar a San Carlos. ¿Cómo era o cómo es? Porque esto sucede mucho, el hecho de que tenés a Luis Marín como rival, como contrincante y lo volvés a tener, pero como entrenador, ¿cuánto cambia? Ese respeto de jugador-entrenador, ¿cómo cambia? Siempre me ha tocado eso, porque verás que no solo con Luis, con Jafet también. Me tocó con Jafet, me tocó con Luis, solo que Luis es una persona muy seria y yo me adapto al entrenador que yo tengo. He tenido muchos entrenadores, hay otros que son más emotivos, otros que son muy bravos y que hubo uno que me marcó a mí, que fue don Johnny Chávez, que en paz descanse, que él fue el que me impulsó a que el fútbol hoy me guste para enseñar, Claro. para aprender. Y también tuve entrenadores que no están en primera división ni han estado, pero que me ayudaron, me tendieron la mano cuando nadie me quería ayudar. Tuve muchos. Esa foto que ahorita pusieron, Minor, Esa. ese día yo celebré como Cristiano Ronaldo. Hice el ridículo ese día, nacional. Lo Pero practicaste. no, vieras que estábamos en el gimnasio antes del partido porque eran las cuadrangulares y nos tocó jugar con Limón. Y yo estaba ahí vacilando y le dije a Barquero, a Pulga, enano, ¿sabe qué? Si hoy hago un gol, porque yo nunca le hacía un gol a nadie, voy a celebrar como Cristiano Ronaldo, celebre conmigo como Marcelo, hacemos papa, fa, y no voy haciendo el gol. Lo más curioso es que hice 7 celebraciones en el gol. Se lo dediqué a mi mamá, a mi hermana, hice así, brinqué, de todo hice ese día, y al día de hoy me siguen molestando porque ¿quién celebra así? Una celebración fuera de serie. Fuera de serie. ¿Cuántos hiciste en primera división? 3. Yo en autogol. ¿Y el 4. primero fue? Con la Universidad de Costa Rica. Ajá. Con Heredia nunca pude hacer gol. No. Marvin, Nunca. ahora que mencionas la UCR, vos también en otras entrevistas has mencionado, el tema de la UCR para vos es un capítulo aparte. Sí. Fue el equipo que te Sí, fue como el que tendió me como la mano como el que me impulsó a que Ajá. yo pudiera crecer a futbolísticamente. consolidarte, digamos, en primera división. Así lo visualizas. Sí, porque vieras que don Marvin Solano lleva un equipo a segunda división de muchos jugadores que no tenían oportunidad en primera. Entonces se hizo un equipo bonito, quedamos campeones de la apertura y campeones de clausura contra Guanacasteca. Cuando él arma el equipo, llega Reinaldo Parks, llega José Pablo Fonseca, ya uno los veía en televisión y uno decía, hijo de pucha, Reinaldo Parks, Mundial del 2002, Claro. José Pablo Fonseca, Saprissa, y se fueron llegando muchos jugadores. ¿Quién estaba ahí? Cambronero, Alfonso Quesada, José Sánchez, Esteban Ramírez, Garro, que han sido figuras en el fútbol de Costa Rica y que siguen algunos jugando actualmente. Se va don Marvin Solano y llega don Johnny Chávez. Y ahí es donde uno ya empieza a aprender a ver el fútbol diferente. Don Johnny era un estudioso del fútbol. Usted no le podía mentir a ese señor. O sea, se lo juro que si yo le mentía, era un problema, y le mentí una vez y fue un problema para mí. Me Pero- expulsaron por pegarle a McDonald's. Le pegué un codazo y cuando terminó el partido me dice, le pegó. No le hice nada. Martes, video, él tenía un análisis porque en Holanda él ya tenía todo eso avanzado y entonces decía Marvin Obando, pum, tocaba la pantalla y decía todo, pum, 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 las jugadas mías malas y buenas, y ahí se vio lo que yo hice, Wow. y desde ese día me Te castigó y enseñó tuve que como aprender. a ver el fútbol con más lupa, digamos, Sí. con una lupa más. No solo fina. ver un partido, Ujú. ver movimientos, ver qué hace un jugador, ver cómo se siente un jugador en la cancha, verlo en un camerino si está ansioso, sino todo eso lo fui aprendiendo de él. Qué bueno. Al punto de que de ahora enseño. Y para no quedarnos con la duda, ¿cuál fue el castigo? No jugar por lo menos 3 partidos. 3. Sí. Los del castigo, evidentemente, más ya sí. cuando estabas Me organizado. dice, ve, él siempre tenía esto.
Lo expulsaron 2 partidos y yo le meto 3. Imagínense, siempre decía eso, profe. ¿Cuánto te dolió la muerte de don Johnny Chávez? Mucho, porque yo fui parte importante de que el señor se diera cuenta que estaba enfermo, Garro y yo. Cuando el profe llega, era una persona muy alegre siempre, muy seria también cuando tenía que hacerlo, pero el profe ya se empieza a notar cambios físicos en él. Y nosotros con el asistente José Araya le dijimos, profe, vaya a hacer exámenes. ¿Por qué, minor? Ya uno lo veía como un poco un diferente color, digámoslo así. Y ya la fuerza que él tenía no era la misma, y ya empezaron exámenes aquí, exámenes allá. Él se ausentó un tiempo y nosotros le dijimos, tranquilo, el equipo se va a sostener, no se preocupe, el equipo seguía bien, porque Grecia estaba bien en ese momento. Y ya cuando nos dieron la noticia de que sí estaba bastante enfermo, pues fue duro. Yo me voy de Grecia y él ya se pone mal. Sí. Y el día que fallece, justamente yo estaba en terapia y yo todo el celular en la mano, y a mí yo lloré ese día porque yo dije, hijo de pucha, Se fue el profe. se fue uno de mis papás, porque él era como un papá para mí. Él me ayudó cuando nadie me quería ayudar, y fue muy difícil. Al día de hoy, cuando fui a la vela, fue muy difícil. No lo pude ver porque no dejaban verlo, pero la mamá y el papá siempre me dicen, él siempre hablaba de usted. Me dice, siempre hablaba de usted. Y yo, de Garro y usted, y yo dije, muy duro. O sea, muy duro, porque tengo muchos recuerdos con él, buenos, malos. Y agradecimiento, Marvin. Sí, nos peleamos muchísimas veces, porque yo era un poco cabezón, y como joven que era, y lo único que le puedo decir es las gracias, porque por él yo creo que me consolidé en primera división. ¿Y el mejor recuerdo con el profesor? Mejor recuerdo, clasificar a Santos casi que a todas las cuadrangulares, porque fue lo que hicimos en ese momento, que eran cuadrangulares. Llegar a una final de CONCACAF. Una anécdota vacilona, estamos en Honduras y había un jugador muy bueno de Olimpia, es que no me acuerdo el nombre ahorita, y me dijo, necesito que lo pegues, pégalo. Y yo lo pegué. Cuando termina el partido, bueno, me sacaron amarilla y me dice, me vas a matar, pero ya tenías amarilla, no sé qué, y no vas a poder jugar la final. Y hey, profe, no pasa nada. Dije, llegamos a la final, la cosa es ser campeón, ahí vamos a celebrar. Y no pudimos celebrar. Pero verlo a él contento cada vez que el equipo clasificaba, o cada vez que un muchacho se vendía, o jugaba, o le llamaban a la selección mayor, era muy gratificante para él. Sí, ver esos logros. Sí me hubiera gustado verlo en un equipo grande. Estuvo en Cartago, pero no le fue bien. Tuvo un momento donde pudo ir a la liga, pero Santos cobró por él. Claro. Y no se pudo ir, pero era un deseo que todos teníamos de que él pudiera dar ese salto de ser campeón, porque había logrado todo, y creo que al día de hoy le enseñó mucho a tantos entrenadores que hoy en día tienen su licencia de entrenador por él, porque si usted no pasaba el examen, no podía ser licenciado. Sí, de los más respetados, De los más definitivamente. respetados. Johnny Chávez, que de Dios goce. Estamos hoy con Marvin Obando, acá en Únicamente Fútbol. Griselda, vamos con una información internacional para esas personas que les encanta la táctica, la pizarra mágica de los entrenadores. Contanos un poco más. Así es, Minor. Bueno, ahora vamos con una masterclass de Scaloni. ¿Y cuál fue su estrategia para poder ganar el Mundial? Así que esta nota nos la presenta André Rodríguez. Vamos a verla. Nosotros teníamos claro, desde el momento que nos tocó jugar con Francia, después de haber pasado Marruecos, teníamos claro que Di María iba a jugar a la izquierda, lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido, y eso creo que fue un poco la clave, porque no le dimos ventaja absolutamente a nadie de que lo sepan. Hoy en día se sabe todo y a lo mejor esto podría ser contraproducente. Sí, es mi letra, mi fea letra, pero me gusta describirlo así, claro, con los números y... Igual lo minimizo, ¿eh? Sí. Para que si cuento todo, estamos al horno. Siempre Julián estaba pendiente del volante central, dejándole un poco más libre. Y en esa jugada fue clara porque fue una pelota de Nahuel a Alexis, que Alexis estaba centrado, casi sin mirar lo ve a Leo de espalda. Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel del otro lado libre, que era lo que más o menos buscábamos, que él no tenga
Bueno, fue un poco la imagen de lo que queríamos, estar agazapado cuando ellos la tenían, que era lo que se había planteado, y si la recuperábamos, terminar por el lado de Di María. La idea siempre fue que cuando reciba él tenga 1/2 jugadores cerca. Al final, estos jugadores no tenés que darle 1 metro. La idea es que él nos reciba de frente. O sea, una vez que recibe y te encara, ya es diferente. O sea, la idea es que por más rápido que sea un jugador, está de espalda, ahí tiene que ir presionado. O sea, ahí no hay que darle respiro porque tiene que girarse y a partir de ahí. Pero bueno, recibió muy pocas veces de frente. La que recibió no hizo daño. Pero la idea era siempre que cuando esté de espalda que vaya, no mirar para atrás. Las explicaciones iban variando en base a los partidos, pero grosso modo creo que esto es una buena señal de lo que pensábamos que podía ser este partido. Y no siempre pensar en que la pelota la podíamos tener nosotros. Al final el fútbol forma parte de varias fases, una es cuando la tenés y otra es cuando no la tenés. Lui, la coupe, il est là. No, está todo clarísimo.